Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Bendiciones, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Radio Amanecer en Estudio. Esta semana ha sido una semana de bendición, ya en lo que llevamos. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante que sabemos que a cada uno de ustedes puede llamarle la atención. En el día de hoy tenemos para estudiar una historia muy compleja que siempre hemos visto nosotros y vamos a dar algunos detalles. Esta semana, el calor extremo. Usted ha visto o ha escuchado durante largo tiempo cómo el crisol, donde está Dios perfeccionando a cada uno de sus hijos, donde tenemos que estar en diferentes circunstancias de la vida, bueno, somos llevados a situaciones adversas para sacar lo mejor de nosotros. Nosotros sabemos que hay diferentes tipos de crisoles, pero el tema de hoy nos va a llevar a un plano donde nosotros necesitamos que usted busque primero su Biblia y su guía de estudio, porque el plano en el que nos vamos a desenvolver en el día de hoy es, tenemos que investigar, tenemos que profundizar un poco en la cuestión de el bien y el mal. Dios y Satanás, ¿quién provee lo que nosotros estamos recibiendo? Pero si usted llega al título de la semana, que es calor extremo, se dará cuenta que lo único que van a hacer esas pruebas que usted recibe es perfeccionarnos para tener un carácter conforme a la voluntad de Dios. Así que, amigos queridos, vamos a leer el texto para memorizar de toda esta semana que se está ubicando en el libro de Isaías, el capítulo 53, versículo 10, nos dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Tenemos aquí al pastor Daniel Polanco, secretario ejecutivo de nuestra Asociación Dominicana del Sureste. ¿Cómo se encuentra, mi pastor? Estamos en Victoria, Pastor Gregorio Morillo. Una alegría poder compartir con todos nuestros hermanos en este estudio, ¿verdad?, de este día, sabiendo que la misericordia del Señor nos ha acompañado. Hoy tenemos el compromiso de estudiar la lección sobre vivir mediante la adoración. Y tal cual usted decía, pastor, es un momento para prestar atención, buscar nuestras Biblias y analizar este tema de este fuego extremo, como hemos estado estudiando durante esta semana, pero ahora en el concepto de adoración, en el concepto del gran conflicto, en la realidad que vive el ser humano entre el bien y el mal. Nosotros estamos ahí en el centro, ¿verdad? Estamos colocados en esa posición y nos toca demostrar, nos toca avanzar, nos toca sobrevivir a las realidades en las cuales se envuelve este gran conflicto y nuestra posición. Yo quiero pedir a todos nuestros hermanos y amigos que oremos en esta ocasión para que en el inicio del estudio de la palabra del Señor sea el Espíritu Santo que nos conduzca a toda la verdad y al mismo tiempo que podamos nosotros encontrar respuesta a nuestras preguntas. Oramos. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu santa y bendita palabra. Suplicamos, Señor, en esta hora que tú nos use como instrumento, tanto al pastor Gregorio como a tu servidor, y que también tú prepare el terreno de todos nuestros amigos y hermanos oyentes, que en esta ocasión hacen un stop o que mientras van avanzando en su día están buscando tu palabra. Que el mensaje de Dios hoy sea para nosotros luz y sea para nosotros conducción. Gracias, en el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. Bueno, amigos queridos, pastor, tendremos una conversación muy amena ahora.
vamos a tratar de ir de la teoría a la práctica con todo esto que vamos a estudiar hoy. Porque el título de hoy nos hace referencia acerca de la adoración. Así es. Sobrevivir mediante la adoración. Habíamos estudiado ya la vida de Job. Habíamos estudiado cómo fue el conflicto en el que vivió Job en ese momento. Pero ahora vamos a hablar de Job, pero en un plano de adoración. ¿Y por qué vamos a hablar de adoración? No sé si las personas pudieran captar bien la idea de lo que es adoración. Vamos a aclarar un poquito. La adoración es una palabra en hebrea que lo que implica es caer postrado, caer rendido ante Dios. Eso es el concepto adoración. Pero también se vincula en lo que es el sentimiento de la persona de darle algo a Dios. Ya sea gratitud, ya sea alabanza, ¿no? Venir con un espíritu de adoración. Pero ahora nos centramos en la vida de Job, pastor. Y quiero preguntarle para que usted allí nos oriente, tanto a nosotros aquí presentes como a los amigos a través de Radio Amanecer. ¿Por qué caemos una vez más en el crisol de Job, pero en el plano de adoración? Bueno, yo creo que a Job lo vamos a estar viendo en varias lecciones porque habíamos dicho que es una de las personas que se acercó, ¿verdad?, a acontecimientos que son comunes en nuestras vidas hoy y que por tanto sería un excelente modelo respecto a lo que tiene que ver con nuestras pruebas diarias. Job, encontramos la historia en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, en lo que vamos a concentrarnos en este día. Y entonces nos damos cuenta, pastor, que sí, que tiene que ver con la adoración, porque de repente la Biblia dice que todos los príncipes de los mundos habían de presentarse delante del Señor. Y entre ellos se presenta Satanás. En cuanto a lo que tiene que ver con la adoración a Dios como el Ser Supremo, el Creador del universo, el Creador de todo lo que existe, de toda la vida, todavía en el enemigo, en Satanás, en Lucifer, después de su caída, sigue reconociéndose a ese Dios todopoderoso como el Dios creador, el Dios sustentador. Ahora, ¿qué pasó? A Satanás se ha llevado a esta posición, pastor, de sublevarse contra la autoridad divina porque exactamente él quería presentarse por encima de Dios. De allí es que el concepto de adoración no solamente lo vemos, pastor, como un concepto de rendirme ante el Señor, como usted lo decía, sino también un tema de decisión. Es uno de los temas donde se arrojan prácticamente todos los mandamientos de Dios en cuanto al concepto de la obediencia, porque una vez yo decido adorar a Dios, entonces yo estoy dando la espalda a los engaños de ese enemigo de Dios que está también demandando adoración, que está también demandando atención. Es de allí cuando Job se presenta el caso de Job, la lección nos deja muy claro que ese día que Satanás estaba en la presencia del Señor, entonces es Dios quien habla con Job y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y esto ya empieza a levantar en nosotros algunas preguntas, pastor. Y he recibido preguntas de esta lección de algunos amigos que están enfocados en estudiar, en darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y la pregunta es, ¿pero cómo va a ser? El examen realmente, el ser susceptible al examen, viene de parte de Dios. Es Dios el que llama la atención de Satanás y a Job, abriendo exactamente, sabiendo él lo que vendría y dando la propiciación, ¿verdad?, para que de pronto este hombre sea tentado. En esa manera nos estamos dando cuenta que en todo este relato hay un objetivo, hay un propósito. Dios dice, allí está mi siervo Job, que en todo me adora, que en todo me alaba, que sus hijos están conmigo. Hay que contar un poco que Job y sus hijos eran devotos a los principios del Señor. Job incluso hacía un sacrificio por sus hijos cada día. Él estaba en oración. Él creía en el Señor, era un maestro. Dice que los adultos, cuando Job pasaba, se ponían de pie. Y era algo sumamente fuera de serie, porque mayormente eran los jóvenes que debían pararse ante los adultos cuando pasaban. Sin embargo, Job era un hombre de tanto respeto, de tanta bendición, de tanta abundancia, que aún los adultos le guardaban respeto. Entonces el Señor dice, ahí está mi siervo Job. Contraparte a esto, entonces el enemigo le dice, pero él no te adora,
simplemente de corazón, sino por lo que tú les das. Es decir, Job está obligado, está comprado y por lo tanto tiene que adorarte porque tú les das las cosas para que él te adore. De allí viene entonces, pastor, lo que se desata inmediatamente en lo que nosotros conocemos como la prueba de Job, para ver de dónde realmente viene la adoración de Job, si es simplemente de los bienes que posee o si viene una adoración de su corazón al entender a Dios como su creador y sustentador. Muy bien, pastor, me gustaría añadir algo a lo que usted dice. Job está adorando a Dios. Si ustedes van al texto de Job, en el capítulo 1, no vamos a encontrar ninguna manifestación de adoración más que la que presenta, o no más, sino la más importante, la que presenta el versículo 8, que es donde Dios está muy orgulloso, está Dios muy contento con la parte de Job, y dice Dios en el versículo 8, vayan a su Biblia, dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Pero fíjese que ese otro es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Señores, aquí está la verdadera adoración, pastor. Así es. Y hay que recordar que nosotros solo tenemos dos formas, dos objetos de adoración: Dios y Satanás. Ya no hay más adoración. Lamentablemente. La gente debe entender que cuando usted quiere adorar a Dios y a Satanás, realmente a quien está adorando es a Satanás. Por más buena intención que usted tenga, usted debe decidir: ¿a quién vosotros serviréis? Mi casa y yo al final serviremos a Jehová. No frío, no tibio, ¿verdad? Frío o caliente, pero no tibio. Aunque hay muchos tibios, ¿no? Pero la idea realmente de Dios, el concepto de estar adorando a Dios, es lo que presenta aquí: un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Allí es lo que Dios, esa es la carta de presentación de Dios con Job. Luego es entonces que viene Satanás y le dice: pero sí, claro, pero eso que él está haciendo ahí no es de balde. Si tú lo cuidas, tú le das aquello. Pero me encanta ver, porque a veces nosotros estamos en un concepto de adoración falso o un concepto equívoco de lo que es la adoración. Creemos que la adoración es ir a la iglesia, cantar un himno, arrodillarnos a orar y escuchar la palabra de Dios y nos fuimos. No, esa no es la adoración real. La adoración real viene de adentro del individuo. Fíjese que Dios presenta a Job. O le voy a hacer la pregunta, pastor. Imagínese algo, que usted haga eso que yo les presenté: canta, ora, va a la iglesia, pero cuando sale de ahí, de la iglesia, o cuando sale de su habitación de oración y de estudio, ¿qué usted hace de ahí para allá? Puede ser que ustedes hagan cosas de malos negocios, puede ser que usted haga, le eche el ojo a la vecina, maltrate a su esposa. Entonces le hago la pregunta: ¿es usted un buen adorador ahí? Claro que no, porque fíjate que, como dice Jesús, está buscando el adorador, que adora no solamente en espíritu, sino también en verdad. Es decir, la persona que permanece en ese conocimiento, que permanece en la búsqueda de Dios en todos sus caminos, en todo lo instante, en todo lo que hace, en todo lo que es. Yo creo, pastor, que este concepto de ver la historia de Job desde el punto de vista de la adoración debe ser para nosotros una oportunidad en esta hora. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas que se hacen en virtud de lo que pasó con Job. Porque fue algo extremo, pastor. Bastante. Y es lo que estamos estudiando en la semana, el fuego extremo, ¿no? Fue algo que uno se le llega a la mente, el mismo enemigo empieza a ponerle preguntas, pero ¿cómo Dios pudo permitir esto? ¿Cómo puede ser que personas inocentes murieran, como es el caso de los hijos de Job? ¿Cómo pudiera ser que de pronto del mismo Señor viene la propuesta de la tentación o de la prueba, para el caso de Job? Pues yo quiero decir algo, pastor. El concepto de adoración entre Dios y Satanás es un concepto real. Y es una lucha en la cual el universo completo está observando. ¿Cuál era la mentalidad que tenía Lucifer? Cuando nosotros leemos en Isaías capítulo 14, versículo 13 al 15, y es un texto que me gustaría agregar, dice que esta era la intención de aquel ángel de luz. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo
en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las estrellas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Cuando el enemigo dice que en el cielo levanta una revuelta, acusando a Dios de no ser justo, poniéndose él en la posición de Dios e incluso queriendo llegar más allá, empieza lo que se conoce, pastor, como el momento de poder aclarar quién realmente tiene la razón. El enemigo levanta una nebulosa de mentira y en esa nebulosa de mentira lleva consigo a varios ángeles. Dios podía haber destruido a Satanás en el instante, sí, pero no lo destruye exactamente para que ese que se hace vestir de ángel de luz diera evidencia de lo que él es. Y lamentablemente, pastor, en el escenario de este mundo, en el pecado oscuro, el enemigo deja ver quién es él verdaderamente. Y a veces nos vemos los escenarios más tensos, como es el caso de Job, y vemos cómo el Señor presenta a su siervo Job y presenta: yo soy el que lo bendigo, yo soy el que lo prospero, pero de pronto entra Satanás y Satanás hace su obra. ¿Cuál es la obra de Satanás? Destruir, matar, acabar, traer oscuridad, traer tiniebla, traer tristeza. Y entonces allí vemos la realidad, cómo he desenmascarado el enemigo ante situaciones que pasan a diario, pastor. Esto que le pasó a Job es una situación, es el cuadro que maneja el enemigo y en el cual muchos de nosotros, al mirar las acciones del enemigo, nos damos cuenta que no podemos confiar, que no podemos descansar simplemente en creer en las artimañas de Satanás, sino que más bien en todo el mal que él hace, él es descubierto. A veces el Señor tiene que permitir que estas cosas pasen para que podamos nosotros mismos entender que el enemigo está allí para traer muerte, destrucción y desolamiento. Vemos entonces, pastor, que ser un buen adorador de parte de Job, o sea, ser un hombre recto, ser un hombre que delante de Dios es aprobado, un hombre temeroso de Dios, que está apartado del mal, o sea, apartado de Satanás y todas las tramas de Satanás. Vemos que Satanás siempre ha querido también esa adoración que el hombre le da a Dios. De paso a Jesucristo, en el crisol de Jesucristo, vimos que Satanás le dice a Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Así es. Fíjense que Jesús no lo adoró y Satanás intentó destruir a Jesús en vida, en su ministerio. La diferencia de Dios como recibidor o receptor de esa adoración es que Dios, tú no le adoras y Él no te destruye. Al contrario, Él trata de rescatarte y que tú le adores. Exacto. Y lo vemos, pastor, en el caso de Job. Se comprobó, el Señor Jehová le dijo a Satanás: ahí está mi siervo Job. Job está en medio de dos seres que buscan la adoración del ser humano, Satanás y Dios. Sin embargo, lo que le causa a Job el problema de su salud, de las pérdidas materiales, es que Satanás acusa a Dios, no a Job. Así es. Fíjese que la acusación es directa a Dios. Así es. Job, te es así porque tú le haces esto y aquello. O sea, no es de balde. Quien estaba entonces en tela de juicio era el nombre de Dios. Ahí está el detalle. El adorador, los adoradores somos nosotros. Pero el carácter de Dios es el que está en tela de juicio. O sea, Satanás siempre, y así lo presenta a nosotros los seres humanos, que Dios es el culpable de lo que está sucediendo, y si nos está sucediendo cosa buena es Dios sobornándonos que anda a nosotros. También vamos a ver 3 aspectos de la oración que nos pueden ayudar cuando estamos en angustia, cuando estamos allí en ese sufrimiento que pasó Job. La reacción de Job nos va a ayudar ahora mismo, pastor, a tomar cuál es el mejor actitud y número 2, cuáles son esos 3 aspectos de adoración que nos pueden ayudar hoy en día. Leo Job capítulo 1, versículo 20 y 21, que nos dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Fíjese, pastor, que hay dos caminos solamente en este momento de sufrimiento, en el momento en que vienen las pruebas, en el momento que viene el crisol más fuerte, y es que podemos amargarnos y dar las espaldas a un Dios que finalmente nos creó, ¿verdad? Ese Dios que nos ha sostenido. Nosotros podemos tomar esta actitud o podemos aferrarnos a Dios con más fuerza. En el caso de Job, según el texto, ¿qué pasó? ¿Job niega al Señor o Job se aferra al Señor? Yo creo, pastor, que Job, dentro de su cultura judía, él está explicando algo que nosotros hoy pudiéramos decir en palabras más llanas, palabras más español, más dominicana. Dios está al control. Eso es lo que Job quiere decir. Cuando él hace la expresión Jehová dio y Jehová quitó, no es que le esté echando culpa a Dios, sino que es el contexto judío del entonces. Jehová dio una declaración que lo que expresa es resignación. O sea, él está resignado, él está esperanzado. Desde la caída de Satanás, siempre la idea ha sido desacreditar a Dios. Y esta expresión a veces la gente sin querer lo hace. Le echa a Dios la culpa de lo que está pasando en su vida. Pero realmente sí sirve de consuelo para uno saber que Dios está al control. La expresión que utiliza Job presenta un cuadro de alguien que sabe que no puede hacer nada por su propia condición y lo único que le queda es bendecir el nombre de Dios. Wow, y dice que él adoró. Eso es algo fuera de serie, ¿no? En el momento de mayor dolor, en el momento de tristeza, en el momento que vino esa tormenta que arrasó con sus hijos, que arrasó con sus bienes, Job se lanza y adora. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que él entiende? Estos aspectos que él toma, estas posiciones. Dice que aquí la guía de estudio, que en primer lugar Job acepta su impotencia y reconoce que no tiene derecho a nada. Yo vine desnudo, dice Job. Desnudo vine. Lo que tengo, lo que soy, las posesiones que alcancé, vinieron del Señor. Es decir, yo no soy el que quizás ha construido todo lo que existe en mi vida y en mi alrededor, sino que Dios me ha bendecido. Por lo tanto, yo estoy sujeto a saber que dependo de Dios. Y es lo que Job está mirando. El hombre que conoce a Dios, el hombre que está sostenido sobre su principio, los principios divinos, él entiende que todo lo que tiene viene del Señor y que si por lo tanto en algún momento faltare algo, Dios tiene la potestad de proveer, porque Él es que ha provisto hasta entonces. Esto es una actitud sumamente relevante. Y un punto, pastor, recuerde que Dios le dice a Satanás lo bueno que era Job, pero Satanás le dice a Dios, si tú le quitas todo, Él te va a blasfemar. Y fíjese que en esta parte, aunque Job utiliza concepto cultural, un concepto del momento de que el bien y el mal venía todo de Dios, Job no blasfema, al contrario, bendice. O sea, fíjese qué bonito es uno estar en una plena adoración con Dios en momentos de buenas circunstancias, en momentos de bonanzas, que tú te preparas en los tiempos de paz, en los tiempos de guerra, serás un vencedor, a diferencia de algunos que creen que se van a preparar en tiempo de guerra. En tiempo de guerra, si no están preparados en tiempo de paz, fácilmente blasfeman. Y esto ayudó a Job. Él no blasfemó, al contrario. Él dijo, sea como sea, lo que me esté pasando, sea bueno o sea malo, sea lo que Dios quiera hacer conmigo. Este es el tercer punto, pastor, el tercer aspecto, y es que él simplemente concluye reafirmando su fe en la justicia de Dios. Ya él había reconocido que Dios tenía el control, había entendido que él no tenía, estaba impotente ante la realidad de que de Dios es que depende todo, y entonces él termina dándole gloria y honra al Señor. Hay muchas preguntas, pastor, que la gente puede hacerse. ¿Cómo es que Dios permite este mal?
cómo es que finalmente es Satanás quien trae el dolor y el sufrimiento, pero Dios es quien lo permite. ¿Qué es lo que pasa? Hemos visto en el estudio de hoy que finalmente hay un escenario en el universo donde se está trayendo a la luz la maldad, la transgresión y la finalidad donde llega las acciones de Satanás, el enemigo. Y entonces en muchas de las acciones del enemigo, en esos aspectos de dolor, en esos cuadros que él trae de sufrimiento, el universo confirma y comprueba que Satanás, quien ha estado tratando de usurpar la adoración que pertenece a Dios, no tiene la razón ni tiene la salida para el dolor y el sufrimiento del ser humano, sino que él trae muerte, trae engaño y trae sufrimiento. Y a veces esto, pastor, nosotros lo comprobamos con nosotros mismos, como pasó con Job. Lo vemos en nuestras necesidades, lo vemos en el momento donde llega el dolor, llega la tristeza, y uno se pregunta, ¿por qué deben pasar estas cosas? Bueno, debemos entender que en este gran conflicto nosotros cada día comprobamos las acciones del enemigo y debemos hacer como Job, aferrarnos a Dios, quien es el que puede dar vida, porque Job estaba seguro de que el Señor podía darle vida, de que Él podía devolver todo lo que se le había sido quitado. Amén. Que cuando venga esa pregunta a nuestras mentes, nosotros podamos responder conforme a las acciones que tomó Job y que podamos mirar de qué manera el Señor nos envuelve en su gracia y nosotros podemos salir más que vencedores, porque ese enemigo que un día fue vencido en la cruz del Calvario, ya es evidente en el universo entero que su fin es traer dolor y tristeza. Pero Dios, quien es rico en misericordia, nos sostiene, nos dirige, nos libra del mal y nos permite poder tener en Él una esperanza tal cual la tenía Job. Queremos ya ir terminando. Vamos a leer una parte, un fragmento de La fe por la cual vivo, la página 330, que nos dice: ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararnos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Algo que pasó con Job, amigos queridos, y pasa también contigo, es que Dios le puso un límite a Satanás. Lo que tú estás pasando, recuerda esto: Dios le ha puesto un límite a Satanás. Y ese límite es hasta donde Dios cree y considera que tú puedes soportar. Amigos queridos, despidámonos en